Muy buen día. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un tema que es preguntado frecuentemente por muchos, ¿no? Quienes se encargan de gestionar la información y en general para todos aquellos que están involucrados dentro de la investigación. Hablamos sobre la planeación y elaboración de informes bibliométricos desde distintas fuentes de información. Aquí tenemos el contenido, como ustedes pueden apreciar. Empezamos. ¿En qué consiste un informe bibliométrico? Bueno, no existe una estructura definida, ¿ok? Esta puede ser propuesta con ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideas previas, porque es necesario para poder tener una idea clara, ¿no? Antes de su elaboración. Y esto, digamos, es normal en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Incluso cuando uno postula a un proyecto de investigación, a un concurso, tiene que elaborar previamente un esquema, tiene que hacer un esbozo. Por ejemplo, en revisiones sistemáticas, tiene que hacer previamente un protocolo. Cuando realiza la tesis, tiene que hacer un proyecto previamente. Entonces, para hacer un informe bibliométrico también es importante hacer un protocolo, ¿no? Voy a proponer aquí un protocolo que ustedes lo puedan adaptar incluso dependiendo de cada contexto. También es importante resaltar que el informe bibliométrico se debe caracterizar por la riqueza de su contenido, a través de gráficas, mapas y tablas significativas. Cuando digo significativas, consiste en que debe involucrar pues un conjunto de valores, expresiones, el cual hace que la tabla sea muy útil al momento de ser leída, al momento de ser interpretada, ¿no? En contexto. Y aquí el grupo S3 Metrics presentó algunas recomendaciones para realizar un informe bibliométrico. Aquí les comparto el link también para que ustedes puedan tener en sus, en sus máquinas, de tal manera que pueden descargar. ¿Qué más tenemos aquí? A partir de este informe que han preparado, aquí pone una estructura, ¿no? De un informe. Primero hay que delimitar qué tipo de informe debe ser. Si es un informe bibliométrico a nivel institucional, si es un informe bibliométrico de un caso de estudio, si es sobre la implicancia de realizar una decisión a partir del apoyo de este reporte, o es básicamente informativo. Entonces, la primera parte, que es la introducción, en allí se debe definir los objetivos, se debe definir también cuál es la estrategia que se va a seguir en este informe, y eso debe estar también en línea con los manifiestos, las recomendaciones, las declaraciones acerca del uso responsable de métricas. Es importante que en la introducción también se encuentre, o al menos se evidencie, de que existe para alguien, ¿no? Es decir, para quién estás haciendo este informe. Ver quién va a ser o quiénes van a ser la audiencia. Quizás solo tu jefe inmediato, o quizás un grupo de directores, o quizás un grupo de rectores, etcétera. Hay que ponerlo en contexto este informe. Dentro de la metodología o método, pues se debe explicitar las fuentes de información, como se aprecia aquí, también los indicadores bibliométricos, ¿no? Ver también el periodo de tiempo, ver también qué tipo de indicadores serían necesarios, ¿no? Describirlos, adecuarlos metodológicamente, luego pues de su recuperación, ¿no? De los metadatos, de lo que se necesita para elaborar este informe. Y ello debe estar contextualizado, se debe comparar incluso entre estos indicadores. Finalmente, después de la emisión de los resultados, sigue la difusión a nivel de gestores institucionales, directores, gerentes. Los datos incluso podrían estar disponibles desde un repositorio para la transparencia, para promover la transparencia hoy en día, que estamos todos, ¿no? A favor de la ciencia abierta, ¿no? Datos abiertos, incluso desde un informe bibliométrico. Incluso pues puede también darse la opción de que pueda llegar a una oficina editorial donde se imprima este informe para
que toda la comunidad, ¿no? Ya sea universitaria, institucional, pueda leer dicho informe. Y también, aparte de ello, se puede compartir en medios sociales, en distintas cuentas, de tal manera que esto llegue a la mayor audiencia posible. Entonces, acá, como mencioné hace un momento, les pongo como una posible estructura de protocolo. Debe tener al menos estas 7 consideraciones, es decir, el título tentativo, la definición de la entidad a analizar, es decir, eh, ¿qué vas a analizar? ¿Vas a analizar documentos de alguna temática, registro de instituciones, registro de autores o registros de revistas? ¿Cuál va a ser el foco? ¿No? ¿Cuál es el problema o el objetivo general? ¿Cuál es la fuente de información que vas a elegir o las fuentes que vas a elegir para poder realizar el estudio? Pueden utilizar uno, dos, tres, dependiendo también de la disponibilidad y del equipo el cual está elaborando el informe bibliométrico. Se debe marcar el marco temporal, ya sea 5 años, el último año, la última década, el último siglo, etc. Se deben también considerar los criterios de inclusión y exclusión, esto para que este informe no tenga lugar a cuestionamientos. Así es. Ahora, si es que se requiere, se puede incluir los términos de búsqueda. Esto pues cuando está orientado a informes bibliométricos temáticos, ¿no? Y por último, la tabla de indicadores bibliométricos a partir de los objetivos, es decir, la batería de indicadores, ¿no? Que deben estar agrupados en las dimensiones, ya sea productividad, colaboración, impacto, ya sea acceso abierto, análisis estructurales y todo ello. Entonces, este es el protocolo y aquí estoy colocando una estructura posible del informe final, es decir, informe bibliométrico final. Porque una cosa es el protocolo para tener la idea inicial y a partir de este ya se puede mejorar, se puede pulir, de tal manera que luego de un proceso pueda adquirir esta estructura completa para presentar este informe final, como ustedes están observando. Y bien, aquí tenemos algunos ejemplos también de informes bibliométricos. Aquí se presentó un informe bibliométrico de la Universidad de Sevilla, ¿no? Esto fue trabajado por un grupo de personas encargadas justamente de la gestión eh, de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Entonces acá mientras está abriendo vamos a también ir abriendo este otro informe. Y aquí también incluso hay otro informe, ¿no? Acá les presento 3 ejemplos para que ustedes puedan observar. Entonces, cada uno de ellos tiene distintas características, ¿ok? Por ejemplo, este último tiene solamente 5 páginas y es un informe muy escueto, muy concreto, muy breve, donde tiene su resumen, abstract, características generales, porque esto está orientado a una revista, algunos indicadores generales, ¿no? Bibliométricos, y luego incluso coloca eh, lista de bibliografía, ¿ok? Este otro que también ahora mismo voy a abrir, mientras el otro aquí abrió este primero. Aquí tenemos, por ejemplo, un informe bibliométrico de 26 páginas, ¿no? Y aquí se ha trabajado con 2 fuentes, Web on Science y Scopus, y cada uno de ellos tiene sus respectivos valores. Se nota que este ha sido trabajado pues por un equipo, ¿no? En el cual se evidencia, digamos, el trabajo que se ha tenido. Y esto no es de la noche a la mañana, lógicamente. Esto viene producto de varios días, varias semanas, incluso meses de haber trabajado este informe bibliométrico muy detallado, con los valores que ya se presentan, ¿no? Hoy en día, las herramientas bibliométricas Saibal, Insights de Web on Science, ¿no? Saibal de Scopus, del Sevier, ayudan, ayudan para poder realizar, eh, para poder construir tablas, ¿no? De manera más rápida a comparación de antes, ¿no? Y ahí tenemos estos resultados. Y como ustedes aprecian, este informe no tiene referencias o no tiene bibliografía. Este otro que también he abierto, ¿no?
Es un informe de casi 300 páginas, como ustedes pueden observar. Entonces, este tiene todo un índice donde se presenta, digamos, muchas tablas, muchos gráficos. Seguramente es muy exhaustivo, ¿no? Este informe es sobre la producción científica de la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, lógicamente esto ha requerido pues un tiempo de dedicación. Eh, Mi sugerencia sería pues preferir la calidad que la cantidad, ¿no? Puntualmente eso sería mi sugerencia. Bueno, prosiguiendo, quiero culminar con esto, ¿no? La comparación entre un informe bibliométrico y un artículo científico bibliométrico. En cuanto a la estructura, un informe bibliométrico no tiene una estructura definida. Incluso eh, puede ser muy variado, ¿no? Como yo les presenté una estructura, puede haber otro tipo de propuesta, ¿no? Acá tenemos la introducción, el método, resultado y discusión, ¿no? O difusión, a partir de lo que presentaron también el estudio de S3 Metrics. También, en cuanto a la estructura del artículo científico, esta poesía tiene algo más definido, es decir, puede seguir el IMRIT, ¿no? Tradicionalmente, o dependiendo de la estructura de la revista donde se va a publicar. Ahora, otra comparación en cuanto a citas y referencias. En un informe bibliométrico es opcional, ¿no? No es necesario, quizás no es determinante. En mi opinión sería de que al menos exista un par de citas, de tal manera que evidencie, de tal manera que justifique, que eh, digamos, sea factible a comprobar lo que se esté diciendo también en dicho informe, se sustente lógicamente con algunos estudios. En cuanto a los artículos, acá sí es obligatorio, pues, ¿no? El número de referencias, pues eso va a depender, ¿no? Podría ser 25, 30, 35, 40, 60 referencias, dependiendo también de la extensión, de la temática y todo ello. Y hablando de la extensión, en cuanto al informe bibliométrico es muy variado. Hemos visto, por ejemplo, desde 5 páginas hasta casi 300 páginas. Mientras que en un artículo bibliométrico, acá básicamente se mide por palabras, ¿no? Porque si digo páginas puede ser muy difuso, con letras pequeñas, letras grandes. Entonces aquí un promedio de 4.000 a 10.000 palabras, ¿no? Con tablas y figuras limitadas. Tampoco en un artículo se va a introducir de repente 150 figuras, ¿no? La otra pregunta ¿es posible citar a un informe bibliométrico? Sí, siempre y cuando esté depositado en un repositorio y alguna base de datos indexadora o el metabuscador Google Scholar lo pueda capturar a dicho repositorio y pueda generar citas a partir del uso de ese documento, ¿no? Por parte de otros lectores, otras personas. Lógicamente, en cuanto al artículo, este sí, ¿no? Es citable porque va a estar en una revista y la revista está en muchas bases de datos, ¿no? Fuentes de información y todo ello. El enfoque en un informe bibliométrico está orientado a conocer el estado de una entidad o también esa petición de un superior o de un centro de investigación. Es decir, tiene fin un tanto más institucional, algo que va a beneficiar puntualmente a uno o a un grupo de personas, ¿no? Porque es necesario conocer el estado, por ejemplo, de una universidad. ¿Ok? El artículo es más abierto, ¿no? Está orientado a difundir resultados originales luego de un proceso riguroso de elaboración. Y bueno, acá les dejo para que ustedes también puedan proponer sus protocolos según las consideraciones iniciales y a partir de ello puedan seguir avanzando con ese protocolo. ¿Ok? Acá tenemos muchas fuentes de información para que ustedes también puedan optar, elegir, ¿no? Y esto pues les ayude a realizar el informe bibliométrico.